Hola otra vez, en esta clase vamos a continuar parte de lo anterior viendo las relaciones que existen entre el léxico y la sintaxis. Particularmente vamos a abordar el tema desde las unidades léxicas que están constituidas por rasgos y vamos a ver cómo la selección del léxico se proyecta en posiciones sintácticas. Para empezar a ver este tema, podemos considerar qué conocimientos adquiere un niño durante la etapa de adquisición de la lengua materna con cada una de las unidades léxicas que adquiere, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso de matar, una palabra muy utilizada ya sea desde lo metafórico o desde lo literal. En principio va a adquirir cuestiones que tienen que ver con los sonidos, es decir, que termina igual o que rima con otras palabras como saltar, cantar, jugar, o que empieza igual que otras como mamá, mano, manta. También va a adquirir cuestiones de significado, porque matar significa que alguien produce o causa un cambio de estado en otro, es decir, alguien hace que alguien muera. Esto a su vez le va a permitir diferenciarla de otra de un contenido similar, como es morir, porque en morir el cambio de estado se experimenta, es decir, nadie lo produce. También va a adquirir cuestiones que tienen que ver con la formación de oraciones, es decir, sabe inconscientemente que matar produce oraciones del tipo alguien mata a alguien, es decir, en términos más formales hay un sintagma nominal, ese alguien que mata, y uno preposicional, a quien se mata. Y esto también lo diferencia de morir, porque en morir sencillamente alguien muere. Finalmente, va a adquirir cuestiones que tienen que ver con la forma, es decir, va a saber que matar va a cambiar su forma para indicar cosas como el tiempo, persona y número, es decir, usamos matar en contextos oracionales en donde podemos usar mató, mato, mataremos, mataste, mataba, etc. Esto significa que con cada unidad léxica el niño va adquiriendo conocimientos de fonología, de semántica, de sintaxis y de morfología, es decir, de lo que vimos en la clase anterior como las partes tradicionales de lo que es una gramática. Esto que acabamos de ver es así porque los distintos niveles de conocimiento lingüístico que los hablantes poseemos respecto de nuestra lengua, es decir, el fonológico, el semántico, el sintáctico y el morfológico, forman parte, están comprendidos en cada una de las unidades léxicas que vamos adquiriendo. En relación con la sintaxis, que es lo que nos interesa en particular en esta clase, las unidades léxicas constituyen lo que llamamos los primitivos, es decir, las unidades básicas de las estructuras sintácticas. Cuando hablamos del componente léxico de la gramática mental, nos referimos a una especie de lista no ordenada de elementos léxicos de la lengua I, es decir, un conjunto de unidades, morfemas y palabras que vamos almacenando en nuestra mente. Cada ítem o unidad léxica es una especie de matriz, es decir, de un conjunto de diferentes tipos de rasgos.
Un elemento léxico está compuesto por rasgos fonológicos, semánticos y formales o sintácticos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Los rasgos fonológicos tienen que ver con las unidades mínimas de la cadena oral, es decir, los fonemas, y son rasgos relacionados fundamentalmente con el punto de articulación, por ejemplo, si es interdental o alveolar, el modo de articulación, cómo se produce la salida del aire, es decir, si es el fonema es oclusivo o fricativo, y con la vibración de las cuerdas vocales, si vibran y es sonoro o si no vibran y es sordo. Así, por ejemplo, si tomamos la unidad léxica escuela, podríamos considerar que empieza con E, que es una vocal anterior y media, que sigue con el fonema S, que es consonante, alveolar, sordo, y así sucesivamente. Los rasgos semánticos son básicamente de dos tipos. Por un lado, los rasgos intrínsecos, los que forman parte de la unidad léxica, esté donde esté en la estructura sintáctica, que caracterizan su significado de alguna manera. Por ejemplo, una unidad puede ser designar, mejor dicho, algo que es más o menos concreto, más o menos animado, más o menos humano. Los rasgos temáticos, en cambio, no son intrínsecos, sino que son asignados dentro de una estructura sintáctica por algún núcleo. Son los denominados papeles semánticos o temáticos, como por ejemplo el agente, el tema, la causa. Sobre esto no voy a profundizar mucho ahora porque vamos a volver un poco más adelante en esta clase para verlos más en detalle. Retomemos el ejemplo, escuelas, desde el punto de vista intrínseco, es decir, más allá de donde esté ubicado en la oración, escuelas designa algo que es concreto y que no es animado. Respecto del papel temático, según el lugar de la estructura, por ejemplo, en el caso que tenemos acá, si tenemos una representación sintáctica como construyeron escuelas, ahí tiene el papel temático de tema, aquello que se construye. Los rasgos formales o sintácticos corresponden a diferentes clases. Lo que llamamos rasgos categoriales tienen que ver con la categoría de la unidad léxica, es decir, si es un nombre, es decir, un sustantivo, o un verbo, un adjetivo, una preposición, un pronombre, etc. Los rasgos F, los flexivos, son los rasgos de la flexión gramatical, esto es, las opciones posibles que tiene una unidad léxica para indicar información gramatical como por ejemplo la persona, el número, el género, entre otras cosas. Los rasgos de selección categorial son los que determinan el contexto sintáctico que requiere la unidad léxica, es decir, qué tipo de categorías deben realizarse en la estructura de la que son núcleos. Por ejemplo, si esa unidad requiere de un sintagma nominal o de un sintagma preposicional o de un sintagma adjetivo. Volvamos al ejemplo de escuelas. Si la vemos así, fuera de todo contexto sintáctico, podemos decir que respecto de sus rasgos categoriales es un nombre, un sustantivo, que en cuanto a los rasgos flexivos admite flexión en número y que es femenino. Y respecto de los rasgos de selección categorial, podemos decir que selecciona, para que lo acompañe en la estructura, un sintagma preposicional, en un contexto en el que decimos, por ejemplo, escuela de arte, escuela de oficios, etc. Las piezas léxicas se atraen, realizan selecciones sintácticas a partir de sus rasgos categoriales y semánticos. De esta forma, podemos decir que existen dos tipos de selecciones. La selección C,
es decir, la selección categorial, que tiene que ver con los rasgos categoriales, y la selección S, selección semántica, que depende de los rasgos semánticos de la unidad léxica. Empecemos por la selección categorial, considerando las causas de agramaticalidad de esas tres oraciones que tenemos ahí y confrontándolas con la oración 4, que es una oración gramatical. En todos los casos, el predicado núcleo, el que va a realizar las selecciones, es el verbo plasmar. Podemos comenzar desde la intuición como hablantes, pensando qué tipo de oraciones genera plasmar, y puedo decir en términos informales que plasmar produce oraciones, proyecta oraciones del tipo alguien plasma algo en algún lugar, y esto ya me está indicando cuestiones que marcan la gramaticalidad de 1 y 2 claramente, porque en 1 faltan 2 elementos que el verbo plasmar selecciona, ese algo que se plasma y ese lugar donde se plasma. En la 2 está uno, pero falta el otro. Mientras que en la 3, si bien hay 2 argumentos, recuerden la noción de argumento que vimos en la clase anterior, que son esas expresiones referenciales que se ubican en posiciones seleccionadas por un predicado. En la 3 decíamos, si bien están los 2 argumentos, no parece uno de ellos cumplir con los requerimientos del verbo plasmar. Es decir, hay una cuestión con los rasgos categoriales que no se satisface. Es decir, el mundo indígena es un sintagma, llamémosle por el momento nominal, después veremos algunas diferencias al respecto, que no es una selección que el verbo esté haciendo desde el punto de vista categorial. Si lo comparamos con la 4, Guayasamín plasma el mundo indígena en sus pinturas, la oración resulta gramatical en la medida en que aparecen los elementos con los rasgos categoriales que el verbo requiere. Lo que vemos acá es la selección que el predicado plasmar realiza a partir de los rasgos categoriales, es decir, selecciona un sintagma nominal, el que plasma, otro sintagma nominal, que es aquello que se plasma, y un sintagma preposicional para indicar el lugar donde se plasma. Y a partir de ahí podemos explicar la gramaticalidad de 4 y la agramaticalidad de las 3 primeras. Veamos qué pasa con la selección semántica del predicado plasmar. 5 y 6 son oraciones sin duda agramaticales. Si bien 5 cumple con los requisitos de selección categorial, es decir, tenemos después de plasmar un sintagma nominal y un sintagma preposicional, sin embargo, en el sintagma preposicional en sus esperanzas, el elemento esperanzas no tiene el rasgo semántico requerido por el verbo plasmar, que tiene que ser concreto, es decir, se plasma en algún lugar y ese lugar tiene que tener un rasgo concreto. Esperanzas no lo tiene. 6 también cumple con los requisitos categoriales, más allá de que se invierte el orden. Con el mundo indígena es un sintagma preposicional y sus pinturas es un nominal, que respecto de los requisitos categoriales que vimos recién es lo exigido. Sin embargo, otra vez hay una cuestión semántica, porque con el mundo indígena designa algo así como un instrumento, elemento que desde el punto de vista de la selección temática, en este caso el verbo plasmar, no realiza.
La selección semántica del predicado plasmar requiere que haya un agente, es decir, alguien que realice la acción de plasmar, un tema, que es aquello que se plasma, y una locación, que es el lugar donde se plasma. Las piezas léxicas, entonces, seleccionan semánticamente y categorialmente los argumentos que van a constituir la estructura sintáctica que nuclean. Lo que vemos acá es lo que llamamos la estructura argumental de un predicado, en este caso plasmar. En la primera línea tenemos la cantidad de argumentos, de posiciones que habilita, en este caso 3. Después tenemos la selección categorial, es decir, las categorías que lo acompañan. Y finalmente la selección semántica, es decir, los papeles temáticos que van a cumplir esos argumentos requeridos por el predicado. Esta selección que hacen las unidades léxicas se proyecta en la estructura sintáctica. En gramática generativa, esta proyección del léxico estaría regulada por la denominada teoría temática, una teoría constituida por ciertos principios que regulan la buena formación de la representación sintáctica de los argumentos seleccionados por los predicados. Es decir, que la teoría temática intenta explicar la proyección del léxico en la estructura sintáctica. En una aproximación un poco más informal, podríamos decir que esta teoría pretende dar razón de la noción de que un elemento léxico, es un argumento de otro elemento. Esto tiene que ver con el hecho que ya vimos de que el valor semántico de una expresión referencial dentro de un sintagma está determinado no solamente por su contenido intrínseco propio, sino que además está determinado por un valor que es relativo, es funcional, es decir, otorgado, asignado por el predicado que lo selecciona. Este valor relativo que el predicado otorga al argumento que selecciona es lo que denominamos papel temático. Vamos a analizar un ejemplo concreto. Acá tenemos una serie de oraciones y en todas ellas aparece el sintagma los alumnos. En cada caso, ese sintagma está en una posición sintáctica estructural diferente y depende de un predicado que lo selecciona, que es distinto en cada una de ellas. Independientemente de la oración que se trate, es decir, fuera del contexto sintáctico, podemos pensar cuál es el significado intrínseco de los alumnos en términos generales, y podemos, definirlo diciendo que son las personas que cumplen uno de los roles del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo. En todas estas oraciones que vemos aquí, el sintagma los alumnos tiene el mismo contenido intrínseco. Sin embargo, los predicados que seleccionan al sintagma son diferentes. En la oración 1 es el verbo discutir, en la oración 2 es el verbo entender, en la 3 es reprimir, en la 4 es el adjetivo harto y en la 5 es el sustantivo apuntes. En la oración 1 expresa, representa aquellos que discuten. En la 2, en cambio, los que experimentan el proceso de entender algo. En la 3, los sujetos que son pacientes de una represión. En la 4, la causa.
el motivo por el cual el profesor está harto, y en la 5 el origen de los apuntes. Podemos decir entonces que los papeles temáticos del sintagma los alumnos, según su predicado selector y la posición sintáctica, son los que vemos ahí. Es decir, en la oración 1 es el agente, porque el predicado selector es un verbo de acción. En la oración 2 es un experimentante, porque el predicado entender refiere a un proceso cognitivo que se experimenta. En la oración 3 es un paciente, porque refiere a los sujetos que reciben la acción de la represión. En la oración 4 es la causa o el tema del predicado harto. Y en la 5 es el origen seleccionado por el predicado apuntes. La noción de papel temático es muy usada en diversas teorías semánticas. Hasta el momento no existe una lista cerrada, acabada de todos los papeles temáticos posibles, y los nombres de estos papeles en muchos casos corresponden a nociones que son informales, intuitivas, a partir del contenido semántico que adquieren en la estructura, ¿no? Los más destacados son los papeles temáticos de agente, experimentante, tema, paciente, causa, locación, meta, destinatario, etc. Es una información muy profunda la del papel temático, tanto que no se altera en las transformaciones morfológicas que pueda sufrir la unidad léxica. Por ejemplo, si el verbo construir selecciona un tema, eso que se construye, por ejemplo, construir un puente, aun cuando lo sustantivemos, lo convirtamos en un sustantivo como construcción, sigue asimismo seleccionando un tema, y de allí el sintagma, la construcción del puente. La forma en la que funciona esta relación gramatical entre un predicado que selecciona y el o los argumentos seleccionados se expone en lo que se conoce como criterio temático, que contiene algunos principios, es decir, condiciones de buena formación semántica de las oraciones. El primero de estos principios que vemos aquí tiene que ver con la idea de que un argumento, para poder ser interpretado, tiene que recibir al menos un papel temático. El segundo explica el hecho de que si un selector, si un predicado asigna papel temático, ese papel, cualquiera sea, puede ser asignado a un argumento solamente. Vamos a explicar un poco esto considerando los ejemplos que vemos aquí. La gramaticalidad de estas oraciones tienen que ver con que transgreden algunos de estos principios que acabamos de ver. Por ejemplo, en María salió a la casa, el argumento la casa no tiene papel temático y por lo tanto no se interpreta, es decir, en este caso sería necesaria la presencia de la preposición para interpretar el papel temático de origen. María salió de la casa. En el caso de los alumnos entregaron, el predicado entregar selecciona un argumento donde debe descargar el papel temático de tema y ese argumento no está. En el caso de los alumnos donaron sus libros a la biblioteca, a la facultad, piénsenlo siempre en la oralidad. Yo sé, a veces dicen, falta una coma. No, el problema acá, dicho así como lo dije yo, es que el papel temático de meta o destinatario que asigna el predicado donar
no puede ser asignado dos veces, es decir, a la biblioteca o a la facultad, no dos veces a diferentes argumentos. Estos principios, entonces, que conforman el criterio temático, intentan explicar la gramaticalidad que los hablantes detectan en secuencias como las que vimos. La noción de asignar papel temático representa en definitiva el hecho de que hay unidades léxicas que seleccionan argumentos y que los proyectan a la sintaxis con una función determinada, básicamente como sujetos o como complementos. Los argumentos entonces pueden ser externos o internos. Los externos se ubican fuera de la proyección formada por un núcleo y sus complementos, como es el caso típico de los sujetos, y los internos, en cambio, se generan dentro de la misma proyección del núcleo que los selecciona, que los rige. Es el caso de los complementos. Sobre estas cuestiones vamos a volver en una de las clases siguientes cuando veamos la teoría sintáctica que se vincula directamente con esto, porque observen que nosotros ahora empezamos a hablar de funciones sintácticas, además de papeles temáticos. Es decir, cuando hablamos de sujetos y de complementos, estamos hablando de funciones sintácticas que, si bien están en una estrecha relación con la teoría temática, no es lo mismo, ¿no? No tienen que confundir papel temático de un argumento con la función la función sintáctica que ese argumento pueda cumplir. Para terminar, vamos a ver cuáles son las principales categorías que actúan como selectores, es decir, como predicados que seleccionan argumentos a los que les asignan papeles temáticos. Por excelencia, por supuesto, los verbos todos, pero también algunos adjetivos como los que vemos acá, cercano a, harto de, propicio a, oriundo de, etc., ¿no? Es decir, podemos decir oriundo del norte de la Argentina, y ahí el norte de la Argentina es el argumento seleccionado por el adjetivo. También las preposiciones, sobre todo las preposiciones que encabezan adjuntos, es decir, elementos que no están seleccionados por un verbo, como en el ejemplo, fui a la escuela con Pedro, esa preposición con está asignando el papel temático de compañía. Y algunos sustantivos, fundamentalmente los sustantivos que derivan de verbos, los llamados de verbales, como construcción, que vimos hoy, que deriva de construir, o estudiante, de estudiar, lectura, de leer, que mantienen la misma selección temática que hace el verbo de origen. ¿Sí? Si alguien estudia, historia, tenemos también estudiante de historia. Es decir, el tema aparece también en el sustantivo producto de la transformación morfológica desde un verbo. Hay algunos sustantivos que no son de verbales que también hacen selecciones, por ejemplo, algunos relacionales como madre, padre, hijo, primo, ¿no? Primo de fulano. O foto de, retrato, retrato de, hacen selecciones argumentales. En resumen, por lo que hemos visto hasta aquí, la relación que existe entre el léxico y la sintaxis es muy estrecha. Y esto ocurre porque las unidades léxicas son primitivos, unidades básicas de la sintaxis.
están conformadas por diferentes tipos de rasgos y son algunos de estos rasgos los que permiten la selección, la atracción entre las diferentes unidades léxicas. Esta selección que realizan las unidades léxicas que actúan como predicados se proyecta en diferentes posiciones sintácticas y la representación, la estructura sintáctica resultante está regulada, entre otras cosas, por los principios, las condiciones de buena formación de la teoría temática. Como siempre, la bibliografía básica para esta clase la van a encontrar en la guía de lectura.